Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katiana Ariza, estoy realizando la especialización en neuropsicología educativa y hoy les voy a hablar sobre las estructuras del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se define como un conjunto de estructuras nerviosas que tienen como función controlar y crear alternativas de supervivencia y adaptaciones en el ser humano. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que se encuentra dentro del cráneo, y la médula espinal, que se ubica en el interior del conducto vertebral o medular de la columna. La constitución del sistema nervioso central se constituye por neuronas, que constituyen el elemento básico del sistema nervioso. Las hay de excitatorias e inhibidoras y utilizan potenciales de acción y neurotransmisores para transmitir mensajes y comunicarse. La sinapsis, que es el lugar en el que una neurona se comunica con otra neurona. Músculo o epitelio glandular, y hay de dos clases, hay la clase química y eléctrica. Los circuitos son redes neuronales que se organizan dentro de una estructura o abarcan más de una estructura del sistema nervioso. Cuanto más compleja es la función, más complejo es el circuito donde se organiza esa función. El sistema nervioso está compuesto por la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal está ubicado en el interior del conducto medular, presenta forma de un cilindro alargado, cuenta con dos ensanchamientos o intumescencias, uno a nivel cervical, que corresponde fundamentalmente a la formación del plexo braquial, y el otro a nivel lumbar, que corresponde al plexo lumbar y sacro. La sustancia gris, sustancia blanca medular y corte transversal de la médula. El encéfalo está ubicado en la cara interna del cráneo, lugar que excava fosas e impresiones. Ahora vamos a hablar sobre las funciones del sistema nervioso. Podemos encontrar que una de las funciones es descubrir lo que sucede en el interior del cuerpo y en el mundo que nos rodea. Esto se refiere al sistema sensorial. También procesa la información y la integra con el cerebro y la relaciona con las experiencias. Acumula información y causa una respuesta para acomodarse a la nueva situación o quizás alterarla. El sistema nervioso alcanzó su máximo desarrollo y su máxima complejidad en el cerebro humano, el cual nos permite realizar las funciones más complejas, como conocer, aprender, elaborar pensamientos, comunicarnos con las personas. Eso es parte de lo que puede hacer nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Ahora vamos a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte del encéfalo más visible e icónica al estar llena de pliegues. Se refiere a la capa exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejidos nerviosos que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Por medio de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisiones, como también la capacidad de entender y producir el lenguaje. Clases de corteza. La corteza cerebral se puede diferenciar en tres clases, que es la corteza arquicorteza, es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia.
paleocorteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfativo de las personas. Y la isocorteza o neocorteza es la encargada de los procesos de racionamiento y del pensamiento abstracto. Vamos a hablar de las capas de la corteza cerebral. Está formada por capas de diferentes tejidos neuronal conocidos como materia gris. La capa molecular o capa flexiforme es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La capa granular externa está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas o piramidales. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen. La capa granular interna está formada por una masa compacta de células estrelladas. En su mayoría reciben aferencias de la zona del tálamo. Capa piramidal interna o capa ganglionaria tiene una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño. Capa multiforme o poliformática está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Las áreas y funciones de la corteza. Tenemos el área sensitiva, el área del lenguaje y el área de asociación. El área sensitiva es donde encontramos el gusto, el tacto, el olfato, la audición, la visión. El área del lenguaje lo encontramos en el área de Broca y el área de asociación lo encontramos también ahora. Vamos a hablar sobre la parte más importante del cerebro, que es el tálamo. El tálamo, como ya les dije, es una de las partes más importantes del cerebro, y no solo es una estructura encefálica más grande, sino que además está situado en pleno centro del encéfalo. Actúa en diferentes procesos mentales que dan forma a nuestra manera de percibir las cosas y de actuar sobre el entorno que nos rodea. Se puede decir que el tálamo es un conjunto de sustancia gris formado por dos estructuras encefálicas en forma de huevo, que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Está cubierta por los dos hemisferios y se comunican a través de un puente que las une y se llama conexión intertalámica. El tálamo forma parte de una zona llamada diencéfalo. El diencéfalo está situado entre la corteza cerebral y la parte superior del tronco del encéfalo. Estructuras del tálamo. Es un grupo de neuronas, como también de la corteza cerebral. Podemos encontrar los núcleos de conexión específica, que son las que mandan la información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral. Tenemos los núcleos de conexión inespecíficas. Dirigen la información a zonas muy amplias de la corteza cerebral, sin excluir sus especialidades. Los núcleos de asociación constituyen un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Podemos encontrar que en el tálamo hay diferentes clases de neuronas. Encontramos las neuronas que son interneuronas locales,
que su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del tálamo. Y tenemos las neuronas de proyección. Se encarga de llevar la información fuera del tálamo hacia la corteza cerebral. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de las estructuras subcordinales. Es el lugar de la psiquis. También podemos decir que condiciona el área social de las personas, ayudándole en la adaptación a la realidad y teniendo claro el momento que vive. Tiene relación con la parte dócil y la ira de la persona. Es parte del control del sueño. Regula el carácter e interviene en los instintos de conservación de la persona como de la especie.